Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP-480 del 5 de marzo del 2025. El radicado es el 66386 y la magistrada ponente, la doctora Miriam Ávila Roldán. Respetados podcastcuchas, de acuerdo a la importancia de esta sentencia y para no hacerla farragosa, iremos a una primera parte, siendo esta la que llegará hasta la página 28, la cual aborda temas tales como, primero, los elementos y el alcance jurídico penal del delito de aborto sin consentimiento. Segundo, se abordará la teoría de la imputación objetiva. Y tercero, los criterios de análisis de casos con perspectivas de género. En una segunda parte abordaremos la continuidad de esta sentencia que será direccionada al caso en concreto. Bienvenidos entonces a esta primera parte. En cuanto al objeto de la decisión, aquí la sala resuelve el recurso de impugnación especial que interpuso la defensa del procesado Andrés Felipe en contra de la sentencia del 8 de febrero del 2024, que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Este tribunal lo condenó por primera vez por el delito de aborto sin consentimiento. Los hechos se dan cuando Milena y Andrés Felipe tuvieron encuentros sexuales ocasionales durante aproximadamente 4 años. El último de estos encuentros ocurrió entre la medianoche del 31 de diciembre del 2017 y la madrugada del 1 de enero del 2018. Para el 2 de febrero del 2018, Milena, quien en ese entonces tenía 27 años, tuvo conocimiento de que estaba en embarazo por una prueba de la hormona beta-HCG que le fue practicada. Ella le informa a Andrés Felipe que para en ese momento tenía 38 años. Él le solicita a ella que aborten, pero ella se niega. Ante la insistencia, ella mantiene su decisión y luego de esto, el sujeto asumió una actitud amistosa y le solicita que se vieran personalmente. Al día siguiente, en la noche, Andrés Felipe acompañó a Milena a realizarse exámenes de laboratorio en una clínica de Medellín. En el parqueadero de ese lugar, mientras esperaban los resultados, le ofreció a ella que tomara un jugo que contenía una sustancia abortiva identificada como misoprostol. Como consecuencia de la ingesta de esta bebida, entre el 4 y 5 de febrero del 2018, Milena tuvo un aborto o cesación del proceso de gestación, lo cual ameritó su hospitalización y que le fuera practicado un procedimiento de legrado uterino. Pasando a los antecedentes procesales, el 21 de mayo del 2019 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de Andrés Felipe ante el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín por el delito de aborto sin consentimiento que se encuentra en el artículo 123 de la Ley 599 del 2000. Aquí el imputado no aceptó el cargo. El escrito de acusación fue radicado el 11 de septiembre del 2019 y la audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 18 de octubre siguiente ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín. La audiencia preparatoria se adelantó el 9 de noviembre del 2020 y el juicio oral en sesiones del 1 y 2 de febrero, 15 de abril, 21 y 28 de junio, 6 de julio, 7 y 9 de septiembre y 23 de noviembre del 2021, además del 18 de enero del 2022. En esta última fecha, la primera instancia anunció el sentido del fallo absolutorio y la sentencia la profirió el 22 de marzo del 2022, la cual fue recurrida por la Fiscalía y por la representante de la víctima. El 8 de febrero del 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la sentencia absolutoria y en su lugar condenó por primera vez a Andrés Felipe por el delito de aborto sin consentimiento. El tribunal le impuso 85 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y su grupo familiar por el mismo tiempo.
Además, le concedió la prisión domiciliaria supeditada al pago de una caución y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral cuarto del artículo 38b del Código Penal. En contra de la primera condena, la defensa del procesado interpone entonces el recurso de impugnación especial. Y por su parte, los representantes de la víctima interpusieron el recurso extraordinario de casación, pero luego presentaron desistimiento, el cual fue aceptado por la autoridad judicial de segunda instancia. Conozcamos qué dicen las sentencias de instancia. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín absolvió a Andrés Felipe por el delito de aborto sin consentimiento. Este reseñó en un inicio los alegatos de las partes e intervinientes en el cierre del juicio oral e hizo alusión al estándar de conocimiento necesario para proferir sentencia condenatoria, aplicando un análisis del caso con perspectiva de género. En lo que respecta a los argumentos para absolver al procesado, señaló, primero, que con las pruebas practicadas se demostró el estado de gravidez de Milena, e igualmente que el procesado le suministró la sustancia de efectos abortivos en contra de su voluntad. Igualmente que el aborto o interrupción del embarazo tuvo lugar a los escasos 33 días de la concepción. Del análisis de la prueba también se deduce que el acusado, de manera consciente y voluntaria, vació el fármaco abortivo en un jugo que adquirió en la clínica, donde se encontraba con la víctima esperando el resultado de unos exámenes médicos, y que luego se lo dio para que lo bebiera y así producirle el aborto. Pero para el juzgado, según la teoría de la imputación objetiva, la causalidad por sí misma no es suficiente para la atribución del resultado. La acción no solo es antijurídica por adecuarse al tipo penal objeto de acusación, sino que se debe acreditar que el sujeto activo puso en peligro de manera efectiva el bien jurídico de la vida y la integridad personal. Como lo señalaron los médicos que atendieron a la paciente, las condiciones de su embarazo no permiten atribuir el aborto a la ingesta del misoprostol, sino que también pudo ocurrir por causas naturales. Esto se deduce del hecho que venía presentando pérdida de la hormona beta-HCG, vital para el embarazo, según se contrasta de 2 exámenes que le fueron practicados. La denunciante también les reportó a los galenos que tenía sangrado desde hacía 1 o 2 semanas antes de los hechos. Esto se evidenció en los resultados de una ecografía que mostraba un saco colapsado como expresión de un aborto incompleto, con otros síntomas de inviabilidad del embarazo, tales como cuello cervical cerrado, con ausencia del saco vitelino, sin embrión y cólicos que requirieron atención de urgencia. Entonces, para el juzgado, ante la existencia de estos elementos de prueba, no es posible establecer un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el procesado y el resultado del aborto, lo cual genera una duda razonable sobre su responsabilidad penal. Y en el mismo sentido, no sería posible realizar un juicio de reproche como quiera que se trata de un comportamiento atípico. Así ocurre pese a que en este caso se analiza con perspectiva de género por la naturaleza del hecho, pues el procesado de manera abusiva le suministró a la víctima embarazada un medicamento abortivo. Dicho comportamiento, según se vio, no alcanza el nivel de reprochabilidad penal y no es posible reducir el estándar probatorio frente al principio universal de indubio pro reo. Prosigamos con la sentencia de segunda instancia. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la sentencia absolutoria de primer grado y en su lugar profirió condena por primera vez en contra de Andrés Felipe por el delito de aborto sin consentimiento. Los argumentos fueron los siguientes. Con el testimonio de Milena se acreditó con suficiencia que el procesado ejecutó actos idóneos e inequívocos para que abortara el feto que llevaba en su vientre y que fuera producto de una relación sexual sostenida entre ambos la noche del 31 de diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018. La denunciante supo que estaba en embarazo cuando le entregaron los resultados de un examen de gonadotropina coriónica cuantitativa beta-HCG
y ese mismo día procedió a informarle al acusado, quien le pidió que abortara, pero ella se negó. Al día siguiente, ambos se desplazaron a la clínica para que ella se realizara otro examen, momento en el que éste aprovechó para suministrarle un jugo con la sustancia abortiva. Para el tribunal, el aborto fue producto del accionar del procesado. Si bien la víctima acudió inicialmente a la clínica porque presentaba un sangrado, dicha situación no implicaba necesariamente que fuera a abortar. Además, el 2 de febrero del 2018, el embarazo no presentaba ningún problema. Se complicó al final del día siguiente, lo que coincide con la propuesta del procesado de interrumpir el embarazo y el hecho que le haya dado de tomar a la víctima una bebida que contenía el fármaco misoprostol. Si bien ninguno de los profesionales que declaró en el juicio estableció la causa concreta del aborto, ya sea por el sangrado que venía presentando una semana antes o por la bebida que le dio de tomar el acusado, tampoco es posible concluir que haya sido por causas naturales. Por el contrario, está acreditado que el médico que atendió a la víctima el día en que se supo que estaba en embarazo no advirtió complicación alguna. Además que al día siguiente, cuando el procesado le dio a tomar a la víctima la bebida con el fármaco abortivo, fue cuando comenzó a intensificarse el sangrado. Sufrió distintos dolores en su cuerpo y al acudir a la clínica se detectó que su embarazo ya no era viable. Es decir, que hay un vínculo entre el momento en que ella tomó la bebida y la reacción de su cuerpo que concluyó con el aborto. En definitiva, Andrés Felipe ejerció actos idóneos e inequívocos para lograr que Milena abortara, lo cual lo hace responsable penalmente del delito de aborto sin consentimiento. Con su actuar, él ejerció violencia de género al imponer su voluntad, egoísta, caprichosa e irresponsable en contra de la mujer, quien quería continuar con el embarazo hasta su finalización. Así éste le haya dicho que el bebé no podía nacer. Por lo tanto, el procesado obró con dolo al suministrarle el fármaco a la víctima de manera engañosa para provocarle el aborto. Con este actuar, vulneró los bienes jurídicos de la vida del embrión y la integridad de la madre, así como su libertad, integridad y formación sexual, y la autonomía reproductiva de la mujer, logrando ocasionarle el aborto. Ahora pasemos al contenido de la impugnación especial. La defensa de Andrés Felipe interpuso el recurso de impugnación especial en contra de la primera condena que profirió en segunda instancia el tribunal. La defensa solicitó revocar la sentencia condenatoria y en su lugar absolver al procesado, dividido el recurso en 5 temas de la siguiente manera. Primero, no se acreditó con suficiencia que el acusado le suministró a Milena una sustancia con la capacidad para producir inequívocamente el resultado del aborto. Al respecto, las instancias valoraron equivocadamente las pruebas sobre la existencia de la bebida que supuestamente contenía el fármaco abortivo. Aunque la denunciante señaló que el procesado le dio a beber el jugo el 3 de febrero del 2018, cuando le entregó la botella con la tapa abierta, el recipiente no fue entregado inmediatamente a las autoridades, sino que permaneció en manos de ella y de su progenitora por varias horas. Es decir, que la evidencia física fue abiertamente manipulada previo a su recolección y embalaje. Además, la Fiscalía no estableció con el nivel de certeza necesario que el procesado, como lo señaló la denunciante, compró un jugo en botella, disolvió en su contenido misoprostol y luego se lo dio para que lo bebiera. De la declaración de la víctima podría deducirse incluso que el jugo lo pudo comprar un amigo de ella con el que se reunió durante 20 a 30 minutos, o por ella misma, y no por el procesado. Pese a que este tema pudo clarificarse con suficiencia, el ente investigador optó por renunciar en el juicio oral a las declaraciones de una señora Lina María y de un señor llamado Luis Felipe, progenitora y amigo de la víctima. Segundo,
El tribunal incurrió en una interpretación errónea del principio de lesividad y del artículo 9 del Código Penal que refiere a los elementos de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, el cual especifica que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Según la segunda instancia, al procesado se le puede imputar objetivamente el aborto. Sin embargo, la denunciante venía presentando sangrado desde hacía una semana y en una ecografía se evidenció que el embarazo no era viable, pues tenía un aborto incompleto, con el cuello cervical cerrado. De hecho, los médicos le suministraron misoprostol para dilatarlo. En atención al principio de lesividad, para que sea responsable el punible de aborto sin consentimiento, se requiere que haya afectado la dependencia fisiológica entre el embrión y la madre. No puede existir delito si no hay daño, como ocurre en este caso, pues las condiciones propias en que se encontraba el embarazo no permiten establecer que el procesado haya sido el causante del daño. Es decir, que no puede imputársele el resultado del aborto ante la existencia de causas ajenas que explican ese resultado. Al respecto, en la actuación no se acreditó que el comportamiento del sujeto activo fue el que lesionó el bien jurídico de la vida y la integridad personal objeto de protección en el delito acusado. Tercero, para la defensa, el tribunal incurrió en un falso juicio de raciocinio al valorar el alcance de la prueba practicada en contravía de las máximas de experiencia científica que daban cuenta que el embarazo de la denunciante era no evolutivo por una causa extraña. Así se evidencia de la declaración de la médica Luisa Fernanda, quien señaló que la paciente ingresó a la clínica con una amenaza de aborto y que en una ecografía que le fue practicada se corroboró el diagnóstico de aborto incompleto, con ausencia de saco vitelino, sin embrión, y que la probable causa era el tiempo que la paciente llevaba con sangrado y dolor, lo que también podía coincidir con un aborto por causas naturales. De modo que fue incorrecta la conclusión de la segunda instancia referida a que si el procesado no le hubiera suministrado a la víctima el fármaco, el aborto no hubiera ocurrido, pues cuando ella acude a los profesionales de la salud antes de la presunta ingesta del medicamento, ya estaba atravesando por un embarazo inviable. Cuarto, el tribunal incurrió en un error al determinar el momento en el que la denunciante ingirió el jugo que contenía misoprostol, pues de su relato no se concluye que esto haya incidido en el resultado del segundo examen de laboratorio que le fue practicado, en el que se evidencia una disminución considerable de la hormona beta-HCG, lo que confirmó la inviabilidad del embarazo. La afirmación de la segunda instancia, según la cual el presunto suministro de misoprostol incidió en el resultado de la segunda prueba beta-HCG, imposibilita la acreditación de que existían múltiples factores de anormalidad en el embarazo. Pero en virtud de dichos factores, se puede afirmar que la causa del aborto no estuvo relacionada con la ingesta de la referida bebida. Y si bien en la sentencia condenatoria se cuestiona la forma en que ingresó al proceso el resultado de la segunda prueba beta-HCG, con miras a discutir la falta de relación entre el consumo de la sustancia y el aborto, la propia denunciante, en su declaración en el juicio oral, manifestó que le habían sido practicados 2 de estos exámenes y que ambos se los había entregado a la Fiscalía. Quinto, el tribunal incurrió en un falso juicio de raciocinio al distorsionar y tergiversar el peritaje aportado por la defensa, cuyo soporte fue el resultado de los exámenes beta-HCG. Para la segunda instancia, el sangrado que presentaba la víctima días antes de enterarse del embarazo es un hecho aislado al aborto. Sin embargo, los resultados de los exámenes beta-HCG evidencian que dicho embarazo no era viable, como se deduce de contrastar los resultados del primer y del segundo examen,
lo cual explica el sangrado y la inviabilidad del embarazo, sin que en ello tuviera incidencia el procesado. Se indicó igualmente, con base en el testimonio de la víctima, que tiempo después ella tuvo un segundo embarazo en el que también presentó sangrado, pero que aún así logró culminar con éxito su proceso de gestación, lo que restaría importancia al sangrado de su primer embarazo. Esta comparación no solo otorga un peligro en materia probatoria, sino que desconoce los resultados de los exámenes beta-HCG y la valoración de los médicos que coincidieron en señalar la existencia de distintos factores en la inviabilidad del embarazo. Al respecto, de conformidad con el análisis de los exámenes que realizó el perito de la defensa, para el 2 de febrero del 2018, cuando se tuvo conocimiento del embarazo y antes de ingerir la bebida que supuestamente le dio el procesado, el saco gestacional de la presunta víctima era de mala calidad. Estaba arrugado y carecía de vesícula vitelina y había un descenso de la hormona beta-HCG, es decir, que se trataba de una gestación inviable. Ahora pasemos a los no recurrentes. La representante de la víctima solicitó confirmar la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia. En su criterio, las discusiones planteadas en el recurso sobre el suministro furtivo que le hizo el procesado a la víctima de la sustancia abortiva en los términos en que lo concluyeron la primera y segunda instancia no tienen lugar en esta sede. Además, este hecho fue acreditado debidamente con el testimonio de la víctima. La botella de jugo que contenía la sustancia abortiva contó con una debida cadena de custodia. No hay motivos para concluir lo contrario. Y si bien la víctima y su progenitora la tuvieron en su poder durante unas horas en el curso del proceso de atención médica al que debió someterse, la entregaron a las autoridades tan pronto le recibieron la denuncia. El hecho de que la Fiscalía haya optado por prescindir de las declaraciones de la señora Lina María y del señor Luis Felipe, progenitora y amigo de la víctima, no genera ningún vacío probatorio sobre la ingesta de la bebida abortiva, pues sus declaraciones serían repetitivas ante el contenido de la declaración que sobre el particular hizo la propia víctima. Su declaración es creíble. Afirmar lo contrario, en los términos en los que lo hace la defensa, conduce a incurrir en escenarios de revictimización y de reproducción de estereotipos de género que recaen sobre las mujeres cuando denuncian violencias basadas en género. Por ejemplo, el de la mujer fabuladora, en el que la denuncia está ligada a una supuesta deformación o exageración de los hechos. El delito de aborto sin consentimiento constituye una violencia basada en género en la modalidad de violencia reproductiva, que genera afectaciones en la salud física y mental de quien lo sufre. En el caso de Milena, el procesado con su actuar desconoció su derecho a decidir libremente si deseaba o no ser mamá. Como quiera que la víctima decidió optar por la maternidad de manera autónoma y libre, le asistía la condición de sujeto de especial protección por parte del ordenamiento jurídico como consecuencia de su estado de gestación. Distintos organismos internacionales han establecido que el derecho de quien está por nacer pasa necesariamente por la protección de la mujer. El análisis con enfoque de género del presente caso implica, tal como lo hizo el tribunal, valorar de manera prevalente el testimonio de la víctima, el cual es coherente y guarda relación con la restante prueba de cargo. De su análisis se concluye que el procesado desde el principio se opuso al embarazo, cuya interrupción, según quedó acreditado, tuvo como nexo causal el suministro que le hizo a la víctima del fármaco abortivo. Ahora pasemos a las consideraciones de la Corte. En cuanto a la competencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial interpuesta en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero del 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, conforme lo dispone el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política.
modificado por el Acto Legislativo 1 del 2018 y las directrices establecidas en el Auto CSJAP 1263 del 2019, radicado 54215. Por lo que con miras a garantizar el principio de doble conformidad judicial, le corresponde a la Sala examinar en esta instancia la corrección de la decisión del tribunal de proferir condena por primera vez en segunda instancia. Iniciemos pues con la delimitación del problema jurídico y la estructura de la decisión. Retrotrayendo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín concluyó que, de acuerdo con las pruebas practicadas en el proceso, el aquí procesado, Andrés Felipe, es responsable penalmente de la conducta de aborto sin consentimiento, cuya víctima es Milena. En consecuencia, revocó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín. El defensor del procesado recurrió la primera condena. Asegura que su defendido es inocente, pues primero, no se probó que le haya suministrado misoprostol a la víctima. Segundo, no es posible imputarle objetivamente el resultado del aborto ante la existencia de causas ajenas que explican ese hecho. Y tercero, el embarazo de la víctima ya era inviable cuando acudió por primera vez a los servicios médicos y antes de la supuesta ingesta del misoprostol. Entonces la Corte establecerá si de las pruebas practicadas e incorporadas al proceso se demuestra la materialidad del delito de aborto sin consentimiento. Para tal efecto, la presente decisión se dividirá en dos partes. En la primera se señalarán los elementos y alcance jurídico penal del tipo penal acusado. Se recapitulará la teoría de la imputación objetiva y su aplicación al presente asunto, así como los criterios de análisis de casos con perspectiva de género. Y en la segunda se aplicarán estos insumos al caso concreto. Iniciemos con el delito de aborto sin consentimiento. El artículo 123 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal lo describe en los siguientes términos. El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer incurrirá en prisión de 64 a 180 meses. Como se advierte, los elementos que componen esta conducta punible son, primero, un sujeto activo singular, indeterminado. Segundo, la acción que desaprueba el legislador es causar un aborto, la cual, como tercer punto, se dirige en contra de una mujer en gestación o embarazo, a quien se le interrumpe dicho estado sin que medie su voluntad. Miremos su alcance jurídico penal. Este delito se ubica en el título primero de la Ley 599 del 2000, que se consagra el bien jurídico de la vida y la integridad personal. En específico, en el capítulo cuarto que regula el aborto. Sobre el aborto se pueden identificar dos escenarios de interés para el derecho penal. El primero ocurre cuando la mujer voluntariamente causa su aborto o permite que otra persona se lo cause. Esto se encuentra en el artículo 122 de la Ley 599 del 2000. Y el segundo tiene lugar cuando el aborto ocurre sin el consentimiento de la mujer. Se encuentra entonces en el artículo 123. En lo que respecta al aborto consentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado como alcance que solo será punible cuando se realice después de la semana 24 de gestación, teniendo en cuenta la sentencia constitucional C-055 del 2022, y que dicho límite temporal no será aplicable a los supuestos de, primero, peligro para la vida o la salud de la mujer. Segundo, grave malformación del feto. Y tercero, embarazo producto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto, de acuerdo a la sentencia constitucional C-355 del 2006. Y ya en el caso que aquí aplica, en lo concerniente al aborto sin consentimiento, la protección jurídica de esta conducta se dirige a la mujer en embarazo, a quien otra persona le ocasiona la interrupción de dicho estado sin que medie su voluntad.
En ese escenario, la mujer gestante decide proseguir con su embarazo hasta su culminación, pero interfiere un factor externo en contra de su derecho a autodeterminarse en los distintos aspectos de su proyecto de vida, lo cual, por supuesto, incluye la salud reproductiva. Y es que el concepto de salud reproductiva se instituyó en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, auspiciada por Naciones Unidas, y ha sido adoptado, entre otros, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En concreto, en lo que aquí interesa, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. De modo que uno de los elementos de la salud reproductiva es el respeto del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, como es el caso de la libre opción de la maternidad, tanto si la lleva a cabo o no, y en qué momento. Siguiendo este enfoque, no resulta extraño que el tipo penal de aborto sin consentimiento se ubique en el bien jurídico de la vida y la integridad personal. Además, la libre disposición de toda mujer sobre su cuerpo está vinculada con la dignidad humana, que es un valor supremo del Estado Social de Derecho. Esto de acuerdo a la sentencia constitucional C-414 de 1992. Cuyo objeto de protección contiene, entre otros aspectos, primero, la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, y segundo, de poder vivir ella sin ser sometida a cualquier forma de instrumentalización. Esto de acuerdo a la sentencia constitucional T-609 del 2019. Recordemos que el artículo primero de la Ley 599 del 2000 precisa que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana, cuyo componente de autodeterminación y de no instrumentalización, tratándose de las mujeres que deciden ser madres, se ve reflejado en la libertad que las acompaña de poder elegir sobre su destino y su propio proyecto de vida, lo cual es una característica inherente a la condición de todo ser humano. En ese contexto, el injusto objeto de análisis se concreta en aquella voluntad ajena a la mujer de interrumpir su embarazo, el cual tiene como desvalor de resultado la afectación al bien jurídico de la integridad personal, que a su vez afecta a la dignidad humana. El derecho penal interviene para condenar la instrumentalización del ser humano que ocurre cuando se trata a otro, en este caso a una mujer, no como sujeto, sino como objeto. Sea del caso insistir en que todas las mujeres tienen derecho a llevar una vida libre de escenarios de instrumentalización, a no ser reducidas a un medio para la consecución de intereses ajenos. El incumplimiento de dicho imperativo conlleva el desconocimiento de la condición de sujeto de derechos de la mujer, de su dignidad, su libertad y, en lo que aquí interesa, conduce a la afectación de su salud reproductiva. Ahora bien, el tipo penal de aborto sin consentimiento también protege el derecho de la vida en gestación. Esto se enmarca en la denominada protección general de la vida, consagrada en la Constitución Política desde el preámbulo y los artículos 2 y 11, entre otros, y que insta a las autoridades públicas a promover en el marco de sus competencias las condiciones para el desarrollo de la vida humana.
Esto teniendo en cuenta la sentencia constitucional C-355 del 2006 y la SU-096 del 2018. La referencia a la vida como bien constitucionalmente protegido se distingue del derecho a la vida de carácter fundamental. Esta primera protección a la vida cobija la vida prenatal o del nasciturus, que no tiene la condición de persona humana, de acuerdo a la sentencia constitucional C-133 del 2004 y C-013 de 1997. Mientras que la segunda, la del derecho a la vida, supone la titularidad para su ejercicio, la cual, como todos los derechos, es exclusiva de la persona humana, de acuerdo a la sentencia constitucional C-355 del 2006. El tipo penal de aborto sin consentimiento protege la vida en gestación en todas las etapas. A diferencia del aborto consentido, aquí no aplica una protección gradual e incremental según su desarrollo, en el que la intervención del derecho penal se justifica cuando se rompe la dependencia de la vida en formación de la persona gestante, de acuerdo a la sentencia constitucional C-055 del 2022, sino que aquí se protege desde la concepción, que la respalda la mujer que autónomamente ha decidido la opción de la maternidad. Se trata además de un delito de resultado, es decir, que según lo describe el tipo penal, se consuma en el momento en que la acción desplegada por el sujeto activo conduce a la interrupción del proceso gestacional. Esto se verifica mediante un ejercicio de confrontación entre el acto desplegado en contra de la mujer embarazada y la consecuencia que se concreta en el aborto no consentido. Este delito de aborto sin consentimiento es de naturaleza dolosa conforme al artículo 22 del Código Penal. Es decir, exige el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y la voluntad de su realización. Pasemos ahora a la teoría de la imputación objetiva y su aplicación al presente caso. Recordemos que el artículo 9 del Código Penal establece que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Además precisa que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para atribuir responsabilidad penal debe existir un vínculo entre el sujeto activo y el resultado típico. Se parte del hecho causal o la causalidad, pero adicionalmente es necesario corroborar la relación de naturaleza normativa entre lo que se omite o realiza y aquello que el legislador desaprueba, lo que se concreta en una imputación objetiva. Al respecto, la Sala tiene dicho, mediante sentencia SP 481 del 2023, radicado 55121 y SP 1205 del 2024, radicado 65768, para que la conducta sea punible, no es suficiente establecer que determinada acción u omisión generó un resultado lesivo, contrario al ordenamiento jurídico. En tanto, la responsabilidad penal es consecuencia no solo de supuestos fácticos, sino también de contenido valorativo jurídico penal y del principio de culpabilidad. A la agente se le puede atribuir el resultado típico siempre que haya creado o incrementado un riesgo jurídicamente desaprobado del objeto material protegido, determinante para la concreción del resultado típico. De acuerdo a la sentencia SP 3796 del 2022, radicado 61872, y SP 1205 del 2024, radicado 65768. Entonces, no es suficiente con que el riesgo creado por el sujeto activo sea parte de una cadena causal natural. La doctrina especializada alude, en relación con los delitos de resultado, que el delito se consuma cuando tiene lugar el resultado típico. En ese escenario, la acción y el resultado no están desconectados entre sí.
todo lo contrario. Entre ellos debe existir una relación suficiente que permita imputar al sujeto activo el resultado como producto de su acción. Esto lo traje en un pie de página del Tratado de Derecho Penal, parte general, quinta edición, de Heschek Hans Henrik. Y en lo que interesa a este proceso, conforme a los temas abordados por las instancias y planteados en el recurso de impugnación especial, en la doctrina se pueden identificar algunos eventos en el marco de juicios ex ante y ex post del hecho generador del riesgo, en los que no es posible imputar objetivamente el resultado a la gente, así se haya concretado el resultado típico. Por supuesto que su alcance en la responsabilidad penal dependerá de las circunstancias propias de cada caso. Puede que existan situaciones en las que concurran riesgos o cursos causales con elementos ajenos y propios del obrar del sujeto activo, en los que necesariamente habrá que establecer el efecto en concreto que tuvo la acción desplegada con el resultado típico. A continuación, se presentan algunos escenarios en los que no se imputa objetivamente el resultado. Primero, cuando no es posible afirmar que se creó un riesgo con relevancia jurídico-penal, pues el resultado ocurre desde el plano de la causalidad, pero por el azar y no por el obrar del sujeto activo. Roxin, en cita a Welzel, plantea como ejemplo el sujeto A que envía al sujeto B al bosque con la esperanza de que lo mate un rayo, lo que en efecto ocurre, pero el actuar de A no es idóneo para crear el peligro jurídicamente relevante de matar. Juicio ex ante. También sucede cuando el resultado tiene lugar con independencia de la acción del sujeto activo, quien en últimas no incrementa con su actuar de manera significativa el riesgo para el bien jurídico. Velázquez pone el ejemplo de cuando el sujeto A chuza levemente al sujeto B con un alfiler, pero este último, previamente, había sufrido graves lesiones en su integridad física. Juicio ex ante. Segundo, cuando se presenta determinado curso causal y el sujeto activo interviene, pero sin agravar la situación del sujeto pasivo, ya que el resultado habría igualmente ocurrido. Heschek y Wenhend ejemplifican que así ocurre cuando el sujeto A derriba un avión mediante una bomba, pero que en todo caso dicho avión se hubiera precipitado debido a la existencia de daños en su motor. Este es un juicio ex ante. Este evento no aplica en aquellos casos en que la intervención del agente empeora un riesgo ya existente, del cual no es posible determinar su resultado. Y tercero, cuando hay un actuar del agente que crea un riesgo para el bien jurídico, pero el resultado tiene lugar por cuenta de la irrupción de otra cadena causal que sobrepasa el riesgo inicial. Gimbernat ejemplifica este evento cuando por el accionar de A, la víctima B debe ser intervenido quirúrgicamente, pero por una mala práctica del médico C se ocasiona el resultado muerte. Esto es un juicio ex post. En definitiva, para analizar la acción del sujeto activo en eventos en que concurre un factor externo, como el actuar de otra persona, o ante la existencia de otro riesgo, a efectos de determinar el alcance entre la causalidad y la imputación jurídica del resultado, debe establecerse que haya sido el riesgo no permitido, creado o incrementado por dicho agente, y no otro. Ese riesgo fue aquel que condujo a la materialización del resultado típico. Ahora pasemos al punto 3 sobre el análisis de casos judiciales con perspectiva de género. La búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación en contra de la mujer en todos los escenarios de la sociedad no es un tema reciente. Se tratan de objetivos que han acompañado, por ejemplo, las conclusiones y mandatos de las distintas conferencias mundiales sobre la mujer
celebradas en México en 1975, en Copenhague en 1980, Nairobi en 1985, Beijing en 1995 y Nueva York en el 2000. En la conferencia de Beijing en 1995 se instituyó la necesidad de incorporar una perspectiva de género como dimensión del desarrollo con impacto en las distintas esferas de la sociedad y se consolidó en la conferencia de Nueva York en el 2000, con el impulso de nuevas medidas adicionales enfocadas a superar los estereotipos basados en género y la discriminación por razones de género. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General en su resolución número 34-180, define discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Una interpretación racional sobre el alcance de los mecanismos dispuestos para superar la discriminación de género es que la igualdad por la que se aboga no implica una equiparación matemática y homogénea de derechos entre sexos, sino que opera desde una perspectiva material, con tratos iguales en situaciones iguales, tratos desiguales en situaciones disímiles y medidas de protección en favor de ciertos grupos poblacionales que así lo requieran. La Administración de Justicia en materia penal no es ajena a aplicar una perspectiva de género al resolver los casos en los que estén involucradas las mujeres, como víctimas o como procesadas, con miras a evitar reproducir patrones culturales y estereotipos de géneros discriminatorios. Se trata de un mandato que tiene sustento en el artículo 13 de la Constitución Política, que regula la igualdad real de todas las personas y la proscripción de la discriminación. Al respecto, la Sala ha insistido en que la perspectiva de género en la práctica significa ponderar los hechos, las pruebas y las normas aplicables a los casos, eliminando estereotipos que reproducen prejuicios, siguiendo un enfoque diferencial, libre de sesgos respecto de los roles que tradicionalmente le han sido asignados a las mujeres y a los hombres en la sociedad. Esto de acuerdo a la SP 2191 del 2015, radicado 41457, y a la SP 920 del 2024, radicado 63933, entre otros. Esta metodología de obligatoria aplicación para abordar el estudio y la resolución de los procesos no supone una imposición de un análisis superficial o menos estricto de la prueba o de la dogmática penal. Tampoco implica que su puesta en funcionamiento conduzca necesariamente a fundamentar responsabilidades penales o prejuzgamientos, evitando así el análisis ponderado y la valoración objetiva e integral de la prueba. De acuerdo a la AP 3475 del 2023, radicado 60103, y la SP 126 del 2024, radicado 61317. Y es así como terminamos la primera parte de este radicado 66386, esperándolos para la segunda parte que contendrá el caso en concreto. Les agradecemos por su valioso tiempo e invitamos a quienes aún no lo han hecho a suscribirse a este canal.